Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este coloquio estudiantil Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos. Este es un espacio que hemos venido construyendo desde la Red de Estudiantes de Derecho del GT Claxo Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos y también desde la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, también con grandes apoyos del Departamento de Filosofía de la Universidad del Cauca y de la Universidad del Rosario. Ha sido un espacio, pues, con esfuerzos institucionales grandes, también de colaboración académica y sobre todo de un trabajo previo que hemos venido construyendo entre estudiantes de esta red que busca, pues, fortalecer el pensamiento crítico, el pensamiento jurídico crítico en las facultades de Derecho y sobre todo, pues, en los jóvenes de diferentes partes de América Latina. Y bueno, voltear nuestra mirada hacia esos problemas urgentes de nuestra región. Vamos a iniciar esta mesa sobre luchas por los derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos, con dos participantes, ¿no? Vamos a arrancar con Juan Arturo Pérez Moreno y enseguida pues vamos a tener la participación de Valeria Zapata. Cada interviniente va a tener, cada ponente va a tener unos 15 minutos para presentar su ponencia y después pues vamos a dar lugar a las retroalimentaciones, ¿no? Pues contando que solamente tenemos estos dos participantes hasta ahorita, estamos esperando que se integre Asdrúbal. ¿Les parece si iniciamos con Juan Arturo? Hacemos un ejercicio de retroalimentación entre todos y todas y seguimos con Valeria. Bueno, entonces pues adelante, Juan Arturo Pérez Moreno. Eres estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la UASLP México y te escuchamos. Sí, buenos días a todos y a todas. Ya tengo una presentación, no sé si pueda compartir pantalla. Sí, sí, claro que sí. A ver. Mm, Listo. Creo que ahí ya podrías hacerlo. ok. Sí, ya me permite. Bueno, me dicen si ya la ven para comenzar. Sí, sí se puede ver. Muy bien. Bueno, la propuesta que tuve para este coloquio fue sobre un tema que está incluido en mi investigación de tesis. Nada más que, bueno, sí les comento que recientemente justo la acabo de, digamos, concluir y aún así, bueno, a mí me pareció útil compartirlo porque eh, me gustaría continuar profundizando más adelante en este tema, que es sobre el derecho humano al arte en México. Y bueno, yo lo abordo desde la crítica descolonial, eso también creo que es importante mencionarlo, para, bueno, más adelante el contenido de la presentación. Entonces, como les comentaba, bueno, surge de mi tema de investigación, que nada más para que lo tengan en cuenta, es el derecho humano al arte en el estado de San Luis Potosí, México, la pintura no occidental como alternativa para la descolonialidad de una estética eurocentrista, una propuesta a través de la obra pictórica de José Benigno Robles Sandoya, del periodo, bueno, 2011-2024. Mi inquietud surge también un poco desde el derecho, porque, bueno, pues de formación soy abogado, también soy pintor. Y bueno, a mí me llamaba un poco la atención porque desde que empecé a incursionar en los espacios de la creación artística, pues era muy notable que siempre existía un solo enfoque estético, que es, bueno, precisamente el occidental o el europeo, digamos, el europeo estadounidense. Y bueno, a mí me llama la atención mucho el contenido de la norma mexicana. Yo sé que aquí hay
este, bueno, personas de distintas nacionalidades, entonces no voy a profundizar mucho en el contenido de la ley porque creo que no es tan indispensable y también por el tiempo nada más mencionarlo y para que lo tengan en cuenta, yo coloco aquí de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rescato algunos artículos, bueno, el primero porque, bueno, se vincula a los tratados internacionales, el artículo tercero que, bueno, habla sobre el derecho a la educación, pero, bueno, también nos menciona esta educación integral con arte, ¿no? Aquí habría que preguntar, bueno, ¿qué arte? ¿Qué tipo de arte? Y bueno, el artículo cuarto es el que finalmente menciona que tenemos el derecho de acceso y disfrute a la cultura. Aquí también yo critico, bueno, que se habla de derecho a la cultura, pero nos hablan de un derecho a la cultura como si fuera tan simple, ¿no? Porque además la cultura es muy compleja. Si nosotros desmenuzamos ese concepto, bueno, encontraremos dentro de él a lo mejor la creación artística, pero si lo llevamos a la realidad o al ejercicio, por ejemplo, jurídico, nos daremos cuenta que es muy complejo acceder a un derecho al arte si nosotros mencionamos el derecho a la cultura, porque bueno, sabemos que nos encontramos ante un sistema que fetichiza para empezar el derecho y también, bueno, a jueces y a magistrados que se apegan mucho justamente a esas líneas que establecen las normas. Entonces, desde mi perspectiva, bueno, eso es problemático. Y bueno, el artículo sexto, la libertad de expresión y el 28, los derechos de autor. Yo rescato también otras leyes federales de aquí de México porque establecen, por ejemplo, la primera ley que pongo en la pantalla, nada más para que la tenga como referencia, establece un concepto entre lo que es el artesano. Eso también es importante porque a partir del siglo XVIII se empieza a, sobre todo, bueno, desde antes, ¿no? Pero sobre todo desde el siglo XVIII, cuando se empiezan a gestar estos conceptos de ciencia y sobre todo historia, ¿no? Una historia lineal, nos empiezan a hablar de lo que es el artista y lo que es el artesano. Entonces separamos a estos dos, digamos, entes o este dos tipos de creadores como personas, digamos, distintas. Si nos adentramos en los conceptos, pues encontramos cosas interesantes, como que, bueno, más que nada lo que los distingue es de dónde vienen y quiénes son. Y bueno, la Ley Federal de Derechos de Autor también creo que me resultó interesante y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Aquí también, bueno, señalo algunos tratados internacionales que yo rescato para precisamente abordarlo desde los derechos humanos. No me detengo tampoco en estas normas, son muchas. Nada más aquí, por si alguien las quiere buscar más adelante, yo marqué en color naranja las que a mí me resultaron importantes y que podemos rescatar quizás algún parámetro que nos ayude a construir, porque creo que está en construcción este derecho humano al arte, un derecho humano al arte más, más asequible y quizás más pertinente para nuestros tiempos. Bueno, la problemática que yo establezco aquí es que la creación, bueno, siempre ha sido muy diversa. Digamos, es una actividad humana, pues, porque se encuentra básicamente en todas las culturas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que dentro de la historia se ha construido una dicotomía que separa las bellas artes y lo que yo he denominado lo otro, basándome obviamente en los estudios descoloniales o de crítica latinoamericana, que se ha, digamos, concentrado en una visión eurocéntrica. Yo creo que genera afectaciones directas a otros derechos y bueno, serían diversos derechos. Este, Aquí, bueno, si hablamos de un derecho humano al arte, en principio pues tenemos que hablar de los principios de los derechos humanos, que bueno, hablamos de un derecho que debe ser universal, que no debe existir discriminación como tal, que debe ser en un plano de igualdad. Y bueno, en ese sentido, si estamos hablando de derechos, bueno, evidentemente para poder materializarlos, porque sabemos que el derecho, pues, a pesar de que emite mensajes, pues también es pues, simplemente eso, ¿no? Normas o una estructura, digamos, con palabras. Se materializa a través de políticas públicas y de programas, y estos, bueno, se materializan en concreto del arte en la educación y la recreación aquí en México. Evidentemente se construyen escuelas, se construyen museos, se construyen programas diversos.
Pero ¿qué pasa? Bueno, cuando estamos frente a la creación, encontramos dos vertientes que yo es lo que les menciono, esta dicotomía que se produce entre quienes se apegan a un programa occidental o europeo y quienes no se apegan a ese programa. Las políticas públicas para unos y para otros pues son distintas y son muy contrastantes. Bueno, dentro de la información que yo encontré, porque hice un abordaje un tanto, hice una mezcolanza, también incluí la cuestión histórica, la estética eurocéntrica, bueno, se implanta en México a partir del siglo XVI, y bueno, yo propongo que esta estética artística eurocéntrica está atravesada tanto por el poder, el saber y el ser, que es de lo que nos hablan justamente los estudios críticos latinoamericanos, y bueno, las instituciones que finalmente se instauran en México a partir de la independencia y que logran sobrevivir incluso a la revolución, pues siguen siendo precisamente estas estructuras eurocéntricas, al menos en el aparato artístico, ¿no? Aquí también, bueno, yo propongo una serie de gráficas que son muy simples, pero que, bueno, lo que intentan es establecer como esta estructura del poder y mecanismo de la verdad que se logra instaurar desde la estética artística en la Nueva España a partir de este siglo XVI, que bueno, establece un agente de poder estético y un discurso, digamos, de verdad. Entonces, luego establezco otra estructura que, bueno, sería la que yo determino como actual. Yo sé que a lo mejor la agencia del arte, por ejemplo, hoy en día está no está concentrada totalmente en el Estado, o sea, eso lo entiendo, pero yo creo que finalmente quien termina de legitimar la creación artística sigue siendo el Estado. Él es el que establece los parámetros, los programas y bueno, lo que finalmente se determina o termina por constituir esas instituciones. Bueno, otras cosas interesantes que encontré fue que, bueno, el arte se equipara a la cultura, lo que les mencionaba al inicio en los derechos. Y bueno, este derecho humano al arte forma parte de los derechos humanos, culturales y artísticos en general. No tenemos como tal un concepto para derecho humano al arte y por eso les comentaba que desde mi perspectiva pues está en construcción. Y bueno, las normas en general no obedecen a esta estética de la liberación que nos habla Enrique Dussel en la última parte de su vida y de su trabajo intelectual. Y bueno, también mencionar que en México no existe jurisprudencia al respecto, que las jurisprudencias son estas sentencias que emiten las cortes, ¿no? Se genera, bueno, hay un proceso y hay unos requisitos para que se genere jurisprudencia, pero terminan por ser importantes porque, digamos, nos abren estas interpretaciones que luego el juzgador puede adoptar o que nosotros podemos adoptar para reclamar ciertos derechos. Entonces, pues tampoco existe. Y bueno, también hablar sobre que debe emprenderse una historización desde los entornos locales, porque cuando yo menciono arte, luego también puede ser muy criticable, porque pues el arte sabemos que esta idea proviene principalmente de Occidente, ¿no? Pero yo creo que también, evidentemente, hemos sido parte de estos procesos eh, históricos que, bueno, han conformado nuevas concepciones de lo que es el arte y de lo que es crear para nosotros. Entonces, creo que también es muy distinto, ¿no? Si vamos aquí, por ejemplo, yo estoy en San Luis Potosí, si vamos a un pueblo y luego nos vamos a otro municipio, cambian las percepciones y la forma o las propuestas que hay en cada lugar. Por eso creo que esta historización debe de partir desde cada entorno para que no terminemos creando nuevamente un concepto centralista como el que tenemos hoy en día. Y bueno, las definiciones que existen en la teoría también, bueno, siguen siendo completamente apegadas a Occidente, ¿no? Esta dicotomía pues sigue reproduciéndose en las leyes que yo les mencionaba al inicio. Separamos arte de la artesanía y separamos artista de artesana, cuando históricamente pues básicamente son lo mismo. El arte no occidental mantiene definiciones pues eurocéntricas. Aquí también algo importante, el arte contemporáneo desde mi perspectiva no rompe con el eurocentrismo, porque nos encontramos ante una
Gracias. Nos encontramos ante una estructura que sigue siendo, bueno, se dice, ¿no? Que se percibe a sí mismo como muy radical, pero termina siendo muy blanca. Constituye, sus instituciones son básicamente ver a Occidente y a Estados Unidos. Y bueno, ya para ir concluyendo, a mí me llamaba también la atención que el cartel que se elaboró para este coloquio tenía, bueno, no como una crítica, sino más bien que me llama la atención porque incluso digo, bueno, los medios digitales, entiendo que a lo mejor utilizamos estas herramientas para que hacer a todo más ágil, ¿no? Y me llama la atención que la estética que, por ejemplo, tiene la imagen es, yo creo que todos reconocemos que es de este artista español Picasso, que bueno, fue también radical para su época y demás, pero que incluso también yo critico que a lo mejor él lo que no reconoce es que su inspiración siempre fueron las máscaras africanas y bueno, se apropia básicamente de una estética, ¿no? Entonces, nada más para que, digo, yo sé que es un tema muy complejo y que podemos abordarlo desde muchos ángulos, pero es esto, ¿no? Simplemente quiero que a lo mejor empiece a abrir esta discusión sobre este tema porque creo que es algo que no se habla y además decimos, pues arte, ¿no? O sea, como que algo a lo mejor no tan importante, pero realmente sí es muy importante. Y bueno, ya para continuar con la última parte, esta idea, les digo, yo la abordé desde esta cuestión de Enrique Dussel, desde la estética de la liberación, y bueno, en ese sentido, cada comunidad, cada espacio, pues debe proponer cuáles son las creaciones que debe adoptar para sí. Ahora, Occidente también ha tenido aportaciones importantes, eso hay que decirlo, ¿no? Desde la construcción que han hecho, para mí es muy interesante toda la historia del arte, por ejemplo, y creo que no es como tal que lo tengamos que desechar. Simplemente creo que debemos ver más hacia adentro, hacia nosotros, hacia nuestros pueblos, hacia nuestros países. Y bueno, pero sí lo que sí hay que hacer es que hay que entrar en este estado negativo de la descolonialidad y romper con ese mito eurocéntrico del arte. Hay que romper con ese mito de que todos los artistas y todo el arte viene de Europa o de Estados Unidos o que solo los que estudian en Europa pueden hacerlo, ¿no? Y bueno, este estado, bueno, también, perdón, el Estado, más bien el Estado como institución de gobierno, debe ser un potenciador, no nos debe de imponer una ideología que, bueno, en el caso mexicano y supondría que en muchas otras naciones, sí es justamente ¿no? La perspectiva eurocéntrica que se instaló desde hace siglos. Y bueno, en conclusión sería como reontologizar, perdón, el concepto del arte, y les digo, desde nosotros mismos, desde nuestros espacios, para que eventualmente cuando establezcamos nuevas leyes, reformas, nuevas políticas o programas, proyectos, estos estén apegados a nuestras necesidades y a hasta a nuestras inquietudes creativas. Y bueno, sería básicamente todo. Yo, pues les digo, es un tema que aún planeo seguir trabajando. Y sé que yo a veces mismo me hago muchas críticas, ¿no? Por lo que digo, pero creo que también ha sido todo mucho basado, digamos, en mi experiencia de vida y en mi experiencia como pintor y también, bueno, por el lugar de donde vengo, que vengo de una comunidad. Y entonces todo eso creo que me ha ayudado o me ha inclinado a hacer esta propuesta. Entonces, pues es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Yo sé que a lo mejor quedan muchas dudas. También si alguien, les digo, ya tengo mi documento prácticamente terminado. Si a alguien le interesa, en el chat les dejo mi correo y pues se los comparto para que si quieren revisar más a fondo. Básicamente, bueno, le resumí 300 páginas en unos minutos. Entonces, bueno, ha sido todo y pues muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. No, pues de hecho, pues es un trabajo muy interesante y también, pues qué bueno que nos lo puedas compartir para que acá podamos también ampliar un poco esa mirada, ¿no? Y bueno, también este tipo de cosas que suceden, ¿no? Que a veces actuamos o desarrollamos, digamos, sí, ciertas propuestas, ¿no? Por ejemplo, lo del cartel, ¿no? De manera a veces y no reflexiva. Creo que justamente estos espacios de reflexión, de construcción colectiva del conocimiento, pues justamente ayudan como a situarse un poco en eso, ¿no? Y bueno, es lo que pasa pues también con la inteligencia artificial, con que pues hay plataformas de diseño que te lo muestran ahí, o sea, que te lo tienen todo ahí, ¿no? Pero pasa también por como por una necesidad, ¿no? Digamos también Sí.
pues de hacer las cosas, pero que, claro, también es importante, ¿no? Digamos, hacer esa crítica o hacer consciente aquello que hacemos a veces de manera irreflexiva. ¿Les parece si ahorita, bueno, voy a abrir como los micrófonos para que podamos hacer como este ejercicio de retroalimentación? Si alguien quiere hacer un comentario, tiene alguna pregunta sobre lo que nos ha expuesto el compañero. Ana María. Mm. Buenos días. Mile, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Súper, súper. Les quiero extender pues un saludo muy amistoso, especialmente a Milena y a Connie por organizar este espacio y también muy feliz de ver aquí a Valeria, que, que es una estudiante muy, muy, muy querida de acá de la Universidad de Antioquia. Bien, entonces, y ahorita pues para escuchar su ponencia, pero yo quisiera, Juan Arturo, ay, pues en primer lugar agradecerte por estas ideas tan sugerentes y como dice Milena, invitarnos siempre a pensar a partir de lo que creemos que ya está suficientemente claro y depurado, porque justamente en esos sedimentos del pensamiento es donde mejor pervive la ideología, ¿cierto? Entonces, por eso tan importante volver a lo que creemos ya fijo, tan importante volver a lo que creemos ya resuelto. Entonces, dicho esto, yo sí tengo como dos dudas muy precisas, Juan Arturo. Lo primero es que me gustaría que pudieras desarrollar un poco más, o mejor dicho, me devuelvo. Hay algo que está súper claro, que es como esta inspiración de colonial de tu investigación, y creo que ahí todas y todos comprendemos esta idea de por qué hay que problematizar la dicotomía arte-artesanía, ¿cierto? Lo que a mí no me queda claro es por qué la manera más eficiente o adecuada que tú encuentras para romper esa dicotomía, claro, lo haces desde la historia y entiendo pues que allá habrá algo arqueológico tal vez, genealógico, que tú quieres poner de presente, pero a mí me llama la atención que tu resolución a tu postura frente a la manera como debemos romper la dicotomía arte-artesanía sea a través del concepto del derecho humano. Eso me parece inquietante y entonces de pronto yo quisiera pedirte el favor que me ayudes a entenderlo un poco mejor. ¿Por qué la categoría de derecho humano del arte tú crees que es eficiente, adecuada, eh, decolonial, ¿sí? ¿O cómo podría ser esto una apropiación decolonial para que podamos entonces romper con la dicotomía arte y artesanía? Esa sería mi primera pregunta, que entonces va conectada con la segunda, y es a ver si nos puedes desarrollar un poco mejor esta idea que expusiste, según la cual hay que acudir, digamos, al Estado. Eh, yo tomé acá nota, me cuenta si de pronto interpreté mal, pero decías, el Estado es la instancia de legitimación artística. Entonces, si de pronto puedes desarrollar un poco esa idea, porque creo que ese es un presupuesto teórico fuerte que te lleva a ti, me imagino yo, ¿sí? Si tú le reconoces esa instancia legitimadora al Estado frente al arte, que ya te pido por fin que nos expliques eso qué significa, entonces me imagino que por ese camino es que tú dices necesitamos que sean derechos humanos para que ante el Estado, que es esa instancia legitimadora, pues entonces se rompa la escisión arte-artesanía. Entonces, si de pronto nos puedes explicar esos dos punticos, yo te lo agradecería y muchas felicitaciones por tu investigación. Vale, de pronto antes de que respondas, ¿hay algún otro comentario o alguien quiere sumar alguna inquietud para agruparlos? Bueno, no, dale, Arturo. Sí, a ver, sí, ya está. Bueno, las dudas creo que son, bueno, agradezco a la compañera Ana María, creo que son muy pertinentes. Antes que nada, quiero mencionar que, bueno, el programa a través del cual yo desarrollo mi investigación es justamente la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, en ese sentido también, aunado a mi formación académica o formación de licenciado en Derecho, creo que también tiene que ver mucho con, digamos, nuestras propias posturas o inquietudes, ¿no? Porque
Digo, yo pude haber abordado quizás el estudio desde muchas perspectivas o ángulos, pero bueno, tanto por el programa académico como mi desarrollo profesional, me pareció pertinente abordarlo desde el derecho porque digamos, derecho humano al arte, creo yo y creo que es primero necesario, bueno, mencionar que desde mi perspectiva sí es el Estado el agente legitimador de la creación artística, para empezar pensándolo como un derecho humano, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, yo sé que lo último que podemos hacer es aplaudir porque sabemos que los derechos humanos, lo último que terminan siendo, pues son humanos, son casi muchas veces se convierten en derechos inhumanos, ¿no? O que más bien se utilizan de una forma para otros fines, ¿no? Para otros beneficios. Pero me parece también importante mencionar que justamente la teoría lo que nos propone es que hay que volver a construir estos derechos o plantearlos, digamos, de alguna forma desde otra perspectiva. Por eso hablaba de esta historización, ¿no? Porque la historización justamente lo que nos permite hacer es dejar en claro que los derechos humanos, lo último que han hecho es ser humanos, pero que bueno, o sea, obviamente han sido también herramientas que nos pueden ayudar a construir una sociedad o un planeta, digámoslo así, un poco más justo y con más paz. Eh, Dicho eso, también, bueno, el Estado se convierte en el agente legitimador porque al tratarse de una cuestión que tiene de interés social y que impacta como tal a la sociedad, digamos, se convierte en una institución la creación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la manifestación, con el arte. Y bueno, desde mi perspectiva, el Estado al momento de que tiene sí, no, o sea, yo sé que no hay que dejarle todo al Estado, porque incluso yo les decía, el arte está atravesado también por otros entes, puede ser los entes privados, los colectivos. O sea, creo yo que un tema muy importante también rescatar hoy en día sobre lo que yo estoy hablando, son los colectivos que no tienen como tal ni una agencia estatal ni una agencia privada. Son colectivos puramente que nacen, digamos, de apoyo, redes de apoyo, lo que luego se menciona hoy en día, ¿no? Pero aún así, creo yo que el Estado, por ejemplo, al estar a cargo de la educación pública, al estar a cargo de las políticas públicas de recreación, sí tendría que atender justamente la necesidad de la pluralidad. Y el Estado lo que ha hecho históricamente ha sido legitimar una sola estética y lo ha hecho porque es la que promueve, al menos aquí en México, les digo, o sea, es muy notable porque uno va a la calle y uno se encuentra con muchos tipos de manifestaciones y sin embargo los que uno se encuentra en las academias, en las escuelas, solamente son un tipo de manifestaciones. Ese es lo que yo trato de decir, que bueno, el Estado es el quien legitima, es quien nos dice, este es el arte, y eso ha sido desde el siglo XVI. Por eso hay mi inquietud, ¿no? Con ese tema de, hemos pasado ya aquí en México por la independencia, por la revolución, y sin embargo, hasta hoy en día no hemos podido emanciparnos de esa visión, de esa perspectiva, o más bien de esa estética. Y bueno, por eso para mí creo que desarrollar un derecho humano al arte. También creo que sí lo mencioné. A mí, un antropólogo me cuestionaba y me decía, bueno, pero ¿por qué no estás hablando de arte si quieres hablar de descolonialidad? Y yo lo que creo también es que también hay que considerar que creo yo que también podemos hacer o hemos hecho también apropiación de ciertos conceptos o de ciertas categorías, justamente para hablar de la liberación, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, bueno, en mi tesis de licenciatura yo hablaba del matrimonio igualitario aquí en México y pensaba cómo ciertos conceptos o categorías despectivas luego las apropiamos a estas luchas, ¿no? Porque es claro, o sea, bueno, tú me estás diciendo esto y es también una crítica que yo realizo dentro de mi investigación. ¿Por qué deshacernos como tal del concepto arte? O sea, ¿por qué no podemos asumir que sí podemos hacer arte? ¿Y por qué no asumir que, claro, o sea, lo vamos a hacer?
¿por qué ahora por qué no hablar de un derecho humano si sabemos que también existen estructuras e instituciones internacionales, en este caso de los derechos humanos, ¿no? Donde podemos llegar a conversatorios internacionales, digamos, a espacios un poco más amplios para compartir justamente estas perspectivas. Yo me atreví a decir derecho humano al arte, pero podría ser cualquier otra cuestión, ¿no? Creo que la idea general es que rompamos con esta ideología de que existe una dicotomía, ¿no? Más allá de realmente el concepto de derecho humano al arte, puede ser de, no sé, de acceso a la creación, o sea, otro concepto. El concepto en sí creo yo que no importa mucho, sino el fin. O sea, yo lo utilicé así porque dije, bueno, es lo que tenemos hoy en día, es para lo que nos ha alcanzado y estamos, yo creo que luchando, ¿no? Para que sea mucho más y mucho mejor que lo que tenemos. Muy bien. Entonces, no, tampoco no creo que la categoría sea suficiente como tal, como concepto de derecho humano al arte. Creo que más bien ayuda, creo yo que ayuda, pero tampoco no me atrevería a decir que lo va a resolver todo, porque Ya, eso no es bueno, muchas gracias, Arturo. Vamos a sí, ir cerrando allí para pues seguir escuchando a los demás participantes. Y sí, bueno, sí, claro. en efecto, también esa disputa por los derechos humanos, pues es algo que hemos venido trabajando también, ¿no? Desde el pensamiento jurídico crítico, ¿no? De cómo hacerlo también un instrumento de lucha de los pueblos, ¿no? Con una propia conceptualización que parta, bueno, justamente como de esas luchas que desde abajo se vienen fraguando. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Llegó el compañero David Alejandro Samaniego, que estaba pues, antes en el programa. Si te parece, Valeria, pues para seguir con el programa lo escuchamos a él y continuamos. Sí, bueno, entonces David Alejandro, él es también maestrante de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador y nos va a hablar acerca o nos va a compartir algunas reflexiones sobre el rol de los defensores de derechos humanos en América Latina. ¿Es el activismo judicial estratégico un mecanismo eficaz de construcción de política pública? Tienes 15 minutos, pues tratemos como de acotarnos como a esos minutos y luego vamos a hacer una pequeña ronda de intervenciones sobre tu participación. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Una disculpa por el delay, por el retraso. Y sí, bueno, yo voy a seguir casi para empezar y explicar el tema, la misma línea de lo que Arturo acaba de indicar. Y es esta perspectiva acerca de que la colonialidad al ser, saber y poder, y justamente partir desde ahí para poder deconstruir la idea de cómo el Estado despliega sus actividades alrededor de las y los defensores de derechos humanos. Particularmente, mi propuesta gira alrededor del activismo judicial estratégico. Este activismo entendido como la judicialización de aquellas causas de interés público. Entendido este interés público como conjunto de colectivos o individuos que se agrupan para poder reclamar ciertos intereses que les son inherentes o que forman parte de su realidad colectiva. Entonces, desde ahí ya hay una construcción de un saber determinado y el objeto de básicamente esta investigación toma como principal fuente el identificar si es que este activismo, si es que este rol de los defensores de derechos humanos, el momento en el que trasladan hacia la judicialización de las causas este discurso, realmente cumple con sus fines. Estos fines son precisamente estos intereses. Entonces, es básicamente una vigilancia en colectivo, es una vigilancia que parte precisamente desde una categoría que viene desde los estudios culturales latinoamericanos, particularmente desde las enseñanzas de Aníbal Quijano, Bolívar Echeverría y Jaime Breil, que tiene que ver un poco con la epistemología de la visión. Esta epistemología de poder considerar al conocimiento que parte de Latinoamérica como parte integrante de un colectivo, de un saber popular, de una ideología y de una praxis epistemológica determinada. Y tiene que ver un poco con la sociología de las emergencias, es decir, hacer esta integración de saberes y romper con esta lógica de la sociología de las ausencias. Es decir, no identificar al saber que proviene de América Latina, el saber que proviene de las comunidades, el saber que proviene del saber colectivo, ajeno a la construcción estatal, sino poder integrar, en este caso ese es el rol del defensor de derechos humanos, poder hacer una reproducción intraestatal de qué es lo que la comunidad necesita. Y para esto parto de algunas ideas, o sea, tengo algunas ideas generales que he planteado en mi investigación. Y es bueno, identificar principalmente cómo los afectados de determinada actuación estatal
o determinado diseño o actuación del poder público, se organizan en colectivo, enfrentan ese poder público y diseñan mecanismos para poder resistir. Estos mecanismos muchas veces son amistosos, forman parte de la institucionalidad normativa, son mecanismos de participación y diálogo, pero muchas veces son mecanismos de resistencia de facto o mecanismos de resistencia normativos. Y entre estos mecanismos de resistencia es donde entran las organizaciones de defensores de derechos humanos, el defensor de derechos humanos como activista, cuando toma esta causa social y la judicializa y la lleva ante un tribunal. Entonces, la idea es justamente poder partir de las distintas dimensiones en las cuales se manifiesta este litigio y poder entender cómo la sociedad civil organizada se ha movido a lo largo de la historia alrededor de la evolución, de los mecanismos de intervención. Particularmente yo centro mi investigación en Ecuador. En Ecuador tenemos, a partir de la Constitución de 2008, una tendencia hacia el reconocimiento de ciertos derechos, de los derechos económicos, sociales y culturales bastante amplios. Tenemos una introducción que es la perspectiva del buen vivir. Summa Causae es una perspectiva holística en la cual integramos a la naturaleza como sujeto de derechos y es lo que ha permitido la judicialización de ciertos problemas que antes no estaban. Yo me centro desde el origen, quizás uno de los primeros ejemplos que tomo es el caso Río Vilcabamba. El caso Río Vilcabamba es el caso con el que se inaugura la defensa de los derechos humanos y los derechos medioambientales y los derechos de la naturaleza desde una perspectiva biocéntrica. Porque como el nombre lo indica, el caso Río Vilcabamba refiere a un río como un sujeto de derecho. Y esta propuesta de judicialización del río como sujeto de derechos fue para atender múltiples narrativas que se desarrollan alrededor del río como espacio de convergencia del colectivo. Este caso, particularmente el caso Río Vilcabamba, se origina precisamente en la ciudad de la que yo soy originario, de la ciudad de Loja. Y toma como origen el hecho de la construcción de la propia ciudad, una ciudad atravesada por dos ríos a la mitad. Y la idea es precisamente que la comunidad y la forma en la que se construye colectividad se desarrolla alrededor de estos dos ríos que atraviesan la ciudad. Y mi investigación parte justamente de comprender cómo este saber colectivo parte de lo que desde el silenciamiento de estas voces del sur, Santos significa como el constitucionalismo del oprimido. Que a diferencia del constitucionalismo hegemónico, de forma estructural hegemónica, por nosotros reclamamos nuestros derechos, se caracteriza por la concentración de poder. El constitucionalismo del oprimido se caracteriza por la redistribución de la responsabilidad para definir el alcance de qué es la Constitución. Entonces, la Constitución es un saber colectivo. Y al ser un saber colectivo, se manifiesta en las costumbres y en la forma de vida que la colectividad tiene alrededor. Entonces, el caso Río Vilcabamba es precisamente una manifestación de esto, es una manifestación de la forma en la cual la colectividad entendió un problema, la forma en que los defensores jurídicos se acercaron a este problema y usaron un mecanismo judicial, la naturaleza como sujeto de derechos de la Constitución, para activar el poder estatal y poder hacer un reconocimiento de derechos. Pero ese es solo como un marco general de aplicación, digamos, del activismo judicial estratégico, porque es de hecho el caso con el que se inaugura en Ecuador la defensa de los derechos de la naturaleza. A partir de ahí se han desarrollado otros casos que han tenido estructuras mucho más complejas, que han involucrado a otro tipo de actores y que han involucrado estrategias para poder hacer útil y eficiente este activismo judicial estratégico, no solo desde el derecho, sino incluso desde el arte y desde la comunicación política. Entonces, el activismo judicial estratégico parte como una herramienta adicional que yo busco en mi investigación, como ya lo dije antes, es poder entender el grado de eficiencia en la cual el defensor de derechos humanos, no desde una visión profesionalizadora de defensor de derechos humanos, sino desde una visión de activista social, de aquella voz especializada, podamos decirlo entre comillas, aunque hay que agarrarlo un poco con pinzas, esa voz especializada, que le permita trasladar el saber colectivo hacia la institucionalidad normativa. Entonces, ahí juego un poco con esta idea del constitucionalismo hegemónico versus el constitucionalismo del oprimido, porque al final el constitucionalismo del oprimido es lo que está arriba, o sea, el constitucionalismo del oprimido es el saber colectivo, de la reproducción de las prácticas diarias, es la decolonialidad del saber, es entender a esta judicialización no como una solución, sino como una expresión de qué es lo que está detrás de la forma en la que se hace derecho. Y el constitucionalismo hegemónico es simplemente la forma pragmática normativa en la cual esto se expresa. Pero lo que está por encima es el constitucionalismo del oprimido, la forma de redistribuir esta responsabilidad sobre qué es y qué no es constitución, o qué es y qué no es pacto social, si lo queremos entender mejor. Entonces, justamente a partir de estas ideas es que lo que yo busco desarrollar es una propuesta de mejores prácticas, por así decirlo, para poder hacer un vínculo mucho más estrecho entre el saber colectivo, las necesidades de los afectados, las necesidades de las comunidades y el defensor de derechos humanos como intérprete, en un rol más bien de enlace
enlace con la institucionalidad. Una institucionalidad caracterizada en el derecho por el positivismo y el neopositivismo, por una especie de lenguaje intrincado que lo que busca es hacer a través de las reglas un poco más burocrático el sistema judicial y que muchas veces no responde a estos intereses y a estas necesidades del saber colectivo. De hecho, en algunos casos que identifico, por ejemplo, el caso Karina del Pozo, que bueno, no es un ejemplo clásico, es un caso a través del cual en Ecuador se tipificó el feminicidio como femicidio, la tipificación en Ecuador es femicidio, pero es un caso que en su origen no tenía una idea de saber colectivo de queremos tipificar el femicidio, sino que más bien fue una respuesta colectiva hacia un asesinato sangriento de una persona eh, y que dio como origen una afección tan grande al tejido social que el tejido social reclamó, a partir de las tendencias feministas, la necesaria tipificación del feminicidio dentro del catálogo normativo penal. Entonces, justamente partiendo de ahí es que lo que yo busco encontrar a través de la ejemplificación de estos casos es este enlace, este vínculo, de qué forma, a través de unas buenas prácticas, el activismo judicial estratégico puede no ser elitista, puede dejar de ser una construcción de abogados para abogados y puede construirse a través de un discurso que permita traducir las necesidades de los afectados, las necesidades de los pueblos, comunidades, nacionalidades y colectivos en general, que respondan necesariamente cuáles son esas necesidades y cómo se pueden reconducir las actuaciones de los poderes públicos, la forma en la cual se materializa la ley, la forma en la cual los distintos niveles de organización político-administrativo del país responden a estas necesidades y sobre todo cómo los operadores de justicia perciben estas necesidades. De hecho, un caso en el que particularmente estoy participando últimamente es una acción de protección en favor de dos pueblos en aislamiento voluntario, dos PIAPs, que son Tagaeri y Taromenane. Hay una sentencia de Corte Interamericana de hace muy poco, del año pasado, el que se tope el caso de los Tagaeri y Taromenane y su derecho a la resistencia como pueblos ecosistémicos. Es la primera vez que la Corte Interamericana habla de pueblos ecosistémicos y del rol del territorio ya no como propiedad privada, sino del territorio como un lugar, como lo dije, alrededor del río también, del cual se construyen prácticas, costumbres que crean saberes colectivos. Entonces, es una forma en la cual los operadores de justicia, este activismo estratégico que se hizo por el caso de Tagari y Taromenane en la Corte Interamericana, se puede extrapolar a otros casos que se han hecho presentes en el tejido nacional. Particularmente, yo también busco mapear un poco cuáles son los mecanismos de participación. Antes les hablaba de que hay mecanismos amistosos, hay formas de resistencia amistosa que son como, forman parte de la normatividad general, como por ejemplo el mecanismo de la silla vacía que tenemos en gobiernos seccionales, a través del cual una persona puede ir y sentarse dentro de un cabildo municipal y participar, digamos, en la discusión sobre determinado problema. Pero hay otras formas de resistencia que son un poco más violentas y en sí la resistencia judicial es una resistencia violenta al momento en el que dinamitas el camino de diálogo y te enfrentas entre un aparataje estatal que es el sistema de administración de justicia para obligarle a determinada autoridad a cumplir con determinado rol, ya sea un principio normativo o ya sea el cumplimiento de una sentencia o el cumplimiento de un estándar. Entonces, eso es precisamente lo que busco desarrollar a lo largo de mi investigación. Como lo digo, yo trato de desarrollarlo alrededor de casos, trato de explicarlo alrededor de la práctica de ciertos colectivos. Yo mismo de la experiencia que he ido recabando de cierto tipo de casos y de cómo estos casos se han involucrado realmente con las necesidades colectivas y de qué forma los tribunales pueden convertirse ya no en espacios, como les dije antes, elitistas, sino espacios en los que verdaderamente las personas se sientan escuchados y se atiendan sus necesidades. Eso sería en líneas generales. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, David. Ahorita vamos a dar paso a las intervenciones. No sé quién tenga alguna intervención, quiera participar. Mile, pues a mí me gustaría hacer algún comentario, pero preferiría si de pronto otra persona de la sala quisiera participar, le daría prioridad. Bueno, parece que aún nadie se anima, pero bueno, tal vez así. Dice Ricardo que debe Listo. escribir. Entonces, si quieres, pues, Listo. Diana, y mientras tanto, leemos luego a Ricardo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias especialmente a David por la exposición. Yo quisiera hacer tres comentarios rápidos.
bueno, entre comentario y pregunta realmente. A ver, me gustaría mucho que de pronto nos pudieras contar si todo esto, esta idea, lo llamaste, el- bueno, este activismo judicial que, digamos, como un nuevo espacio para la resistencia, si de pronto para ti fue posible tematizarlo solamente después de la Constitución del 98. Entonces, me gustaría mucho de pronto saber si has documentado, si todos tus casos los has documentado después de la Constitución o si también tienes casos antes de la Constitución. Digamos, para mí esto es importante porque mm, lo que mostraría eso es que esta posibilidad de resistencia judicial también necesitas de un contexto específico que es un contexto constitucional. Entonces hay algo ahí que yo creo que habría que situar históricamente y es que también los materiales jurídicos de los que disponemos son la condición sin la cual no sería posible ninguna esta otra forma de activismo. Entonces, la pregunta concreta sería el papel de la Constitución del 98 en ese nuevo rol que están jugando los defensores y defensoras de derechos humanos. Eso sería lo primero. Lo segundo es que cuando tú dices que también te interesó documentar prácticas como nuevas prácticas de participación a través de las cuales en tu criterio se superaría esta idea del elitismo judicial, entonces yo quisiera preguntarte si eso no es muy cercano, en qué sentido sí, en qué sentido no, si es muy cercano a lo que ya conocemos dentro de la teoría constitucional como el constitucionalismo dialógico. ¿No? Como que se crean todos estos espacios de participación, una concepción muy liberal por demás, en la cual los jueces no toman decisiones autoritativas, sino que toman decisiones dialógicas con diferentes mecanismos de participación. Quisiera un poco que me contaras qué tan cercano estás de esa postura o si ya estás esquematizando otra cosa distinta. Y respecto a esto de las buenas prácticas, y ya con esto termino, David, pues yo soy colombiana, digamos, estoy muy cercana a la experiencia de defensa de los derechos de la naturaleza y entonces y como conozco más casos fracasados que casos exitosos, entonces me gustaría de pronto preguntarte si dentro de los casos que tú has conocido, también nos pudieras dar cuenta de ese otro contrapunto, ¿no? De cómo cierto activismo que se hace a través de las cortes en realidad no ha empoderado a las comunidades, sino que por el contrario ha sido, digamos, contrario a sus intereses tanto de pervivencia como sus intereses económicos. Yo tengo dos casos específicos en Colombia que han sido muy, muy dolorosos en ese sentido, entonces quería preguntarte si también has tenido chance de documentarlos en la experiencia del Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Voy a leer las preguntas que nos anota aquí Ricardo para que en un solo bloque nos contestes, David. ¿Sí? Bueno, dice, hola a todas. Yo solo tres puntos que me gustaría escuchar de David. Primero, ¿cómo responderías a las críticas a ciertos actores de derechos humanos, ONGs, por ejemplo, como parte del problema y no de la solución? Como parte de de la permanente del sistema que solo sé de poco. Segundo, ¿crees que es necesario revitalizar la discusión sobre activismo judicial? Si sí, ¿cómo? Tercero, ¿consideras el abordaje de la Corte, considerando el abordaje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos críticas? ¿Tendríamos que cambiar el diseño básico del sistema interamericano de derechos humanos o no hace falta? Bien, muchísimas gracias por las preguntas a todos. Voy a empezar con las preguntas que me hizo Ana. Sí, a ver, precisamente la Constitución de 2008, respondiendo a tu primera pregunta, marcó un antes y un después en la configuración de cómo es la justiciabilidad de los derechos. Porque antes teníamos en la Constitución del 98, al igual que el caso colombiano, una acción de amparo y teníamos ciertas garantías jurisdiccionales reconocidas, pero el catálogo, digamos, de acción era un poco más limitado. Hay muchas críticas desde el constitucionalismo duro, por así decirlo, aquí en Ecuador, a esa configuración de la posibilidad de accionar, porque la Corte Constitucional tiene un rol preponderante en la definición de los estándares y tiene, por ejemplo, acciones como la acción de inconstitucionalidad, que son formas a través también de las cuales los actores en el litigio estratégico se vinculan para poder reclamar ciertos problemas y causas sociales cuando una norma ellos indican que es contraria a la Constitución.
Y también hay otros mecanismos a través de los cuales la Corte ha empezado a hacer control abstracto de constitucionalidad. Entonces hay muchas críticas alrededor. Pero respondiendo ya específicamente a la idea de si con la Constitución anterior, con la Constitución del 98, existían estas prácticas, hay un caso en específico que llegó a Corte Interamericana, que es el caso Sarayaku, que partió precisamente de varios grupos colectivos organizados que a partir de la configuración normativa del 98 empezaron a través de acciones de amparo a querer defender, digamos, la pervivencia de este grupo y la intervención extractivista de Texaco en ese momento. Em, Ese es un ejemplo claro de cómo la discusión o cómo la idea de los activistas alrededor de la activación de los tribunales se empezaron a mover ya desde antes de la vigencia de la Constitución del 98. Y es quizás lo que dota un poco de legitimidad. Este fin de semana tuvimos una votación en la cual decidimos ratificar, por así decirlo, la Constitución del 2008. Y es quizás por ese tipo de cuestiones, porque entiendo que es una constitución bastante legítima en el sentido de que fue producto de una lucha generacional, fue producto de consensos claros que venían ya desde hace muchos años previos a la emisión de esta constitución y en particular esto de la justiciabilidad de los derechos sí ha sido un punto de encuentro en común que le permite a cualquier persona. Hay muchísima discusión, de hecho podría ser eso otro tema de investigación acerca de si la justicia es gratuita o no, pero en su diseño normativo la Constitución le permite a cualquier persona activar el sistema judicial para poder reclamar respecto a algo que ellos consideran que es injusto. Con respecto a la segunda pregunta, las prácticas de participación y si esto es cercano al constitucionalismo dialógico, hasta cierto punto podrían encontrarse elementos que son similares. Esta idea de que los jueces no toman decisiones autoritarias, sino que crean conocimiento a partir precisamente de lo que los actores les dicen dentro de los casos. En Ecuador, yo he tenido, dentro de acciones de amparo, de acciones de protección en particular, cierta experiencia en relación con que muchos jueces, lo que terminan haciendo, jueces que nosotros consideramos garantistas de aquí localmente, lo que terminan haciendo es darle una voz preponderante al afectado. A mí eso me parece una práctica que rompe un poco el esquema normativo clásico, el sistema hegemónico constitucional, porque le da voz al afectado, pero a la vez permite que su defensa técnica, digamos, que muchas veces es materializada por colectivos, por defensores particulares, lo exprese y lo traslada hacia el derecho. Pero muchos jueces sí hacen esto de en las audiencias permitirle a los afectados que hablen y sean escuchados. También hay una gran distancia entre si el juez es capaz o no de entender lo que ese afectado le quiere decir. Porque, por ejemplo, en la última acción de protección en la cual he tenido experiencias, una acción de protección que tuvimos hace unas semanas, de este que les contaba, el caso de los DOPIAFs, Tagares y Taromenanes, participó una persona que era parte de estas comunidades que hablaba un español bastante rústico, pero a mí particularmente me quedó muchísimo en la cabeza que una de las preguntas de la jueza que tiene a cargo el caso fue alrededor del territorio, pero territorio visto como propiedad privada, desanclado un poco de la idea de que ellos tienen como territorio. Y cuando le preguntaba acerca del territorio, evidentemente la persona le contestaba y le decía, sí, es nuestro territorio, es el territorio de nuestro cacicazgo, de nuestra comunidad, pero la visión que esa persona tiene de territorio conceptualmente dista de la visión de que un juez educado, digamos, en todo este contexto positivista, pospositivista, puede tener respecto al territorio. Entonces ahí, bueno, yo tengo algunas consideraciones. Pienso precisamente referirme, espero que pueda explayarme un poco más ya en el desarrollo de la investigación, pero sí quiero topar esto del constitucionalismo dialógico como práctica, cómo los jueces enfrentan muchas veces estos casos. Y esto está enlazado con lo de las buenas prácticas. Nosotros, al menos yo hasta ahora, de los casos que he mapeado, la mayor parte de resultados, como han sido defensa de colectivos, organizaciones, comunidades vulnerables, ha sido en general buena. No hemos todavía tenido casos alrededor de los cuales podríamos decir que el activismo judicial estratégico tuvo un impacto negativo. Más bien a mí me gustaría esos dos casos que me dices que tienes, Ana, mapearlos, esos casos de Colombia, para poder ver quizás si lo que yo considero como bueno en el contexto ecuatoriano, en realidad ya comparándolo con lo que sucedió en Colombia, en realidad es malo. También es cierto que nuestra constitución también es bastante joven, el diseño normativo es bastante joven. Muchos de estos casos son muy jóvenes, se han presentado entre 2020 y 2025. Entonces, la evolución ha sido, yo creo que todavía no tenemos una percepción del impacto, de la magnitud de la evolución de estas causas, porque eso lo vamos a ir viendo en el tiempo, conforme personas particulares vayan teniendo problemas y se vayan enfrentando a esto. Quizás un caso que puede provocarnos cierto riesgo
en el sentido de que pueden haber efectos negativos, es los recientes casos alrededor de la eutanasia, que en Ecuador fue discutido dentro de Corte Constitucional y que también devino de un activismo abogado por parte de ciertos defensores de derechos humanos, de ciertos investigadores que creen que efectivamente el derecho al cuidado y el derecho a la vida, el derecho a elegir a vivir, el derecho a elegir vivir y cómo vivir forma parte de una dignidad. Entonces, ahí puede que tengamos algunos quiebres en el tejido social, que es principalmente lo que se puede presentar. Quizás a nivel local, yo sí tengo algunos ejemplos sobre ciertos quiebres a nivel de tejido social, alrededor de extractivismo, por ejemplo, acciones de protección relacionadas con minería que en territorio, aunque la comunidad ha ganado, digamos, el caso y ha impedido el ingreso del extractivismo, eso ha provocado un abandono del aparataje estatal dentro de la comunidad y ha provocado también una erosión del tejido social, porque se empieza a ver a los comuneros, a los defensores del agua y del territorio como esta lógica de antidesarrollo, personas que están en contra del desarrollo económico del resto de la comunidad, y eso te genera problemas bastante complejos ya en la vida diaria dentro de comunidad, sobre todo en comunidades que tienen lógicas de campesinas. Ok, y finalmente para contestar las tres preguntas que me puso Ricardo, las críticas a los actores de derechos humanos, precisamente mi investigación toma ese punto. Yo tengo un rol, una idea bastante crítica de cuál es el rol de lo que el defensor de derechos humanos debe hacer. Yo abogo siempre por la especialización y porque el defensor de derechos humanos tiene que tener rigor técnico, pero a la vez no tiene que estar, no tiene que ser tan elitista como a veces lo son los tribunales o lo es el propio derecho. Y la revitalización de esta discusión sobre activismo judicial es particularmente interesante por el tejido y por la forma en la cual nos movemos ahora. Y ahí también tengo mis críticas al sistema interamericano de derechos humanos, porque aunque se diga que no tienes que ser abogado para poder acceder a este sistema, lo cierto es que tiene un rigor técnico por el cual las organizaciones buscan especialistas en el sistema interamericano y las causas que llegan a pasar el filtro de la comisión son aquellas que tienen o han tenido un apoyo técnico e investigativo bastante profundo y muchas veces apoyos de centros especializados de derechos humanos de universidades, lo que impide que otro tipo de comunidades puedan llegar a este tipo de instancia judicial. Eso sería. Muchas gracias por sus preguntas y sus aclaraciones. Bueno, muchísimas gracias, David. Ahorita vamos a darle paso a nuestra compañera Valeria Zapata Castañeda. Ella es estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Antioquia en Colombia y nos va a compartir algunas reflexiones sobre el análisis jurisprudencial en el acceso al proceso médico de eutanasia como derecho fundamental a la muerte digna en Colombia, un estudio en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Adelante, Valeria. Milena, buenos días. Yo estoy, por favor, si nos habilitas la posibilidad de compartir pantalla. Sí, porfa, que me van a hacer el favor de compartir la pantalla para Muchas ya... gracias. Pero, ¿a A, ti? a Paula Andrea Pérez, porfa, Ya que... estoy en el proceso, muchas gracias. ¿Listo? Perfecto, muchísimas Listo. gracias. ¿Sí me escuchan correctamente? Sí, muy bien. Sí. Ok, me dice... Ok. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Valeria Zapata Castañeda, estudiante del último semestre del pregrado de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Los saludo desde la bellísima y caótica ciudad de Medellín, Antioquia, y vengo a presentarles la ponencia titulada Análisis jurisprudencial en el acceso al proceso médico de eutanasia como derecho fundamental a la muerte digna en Colombia, desde un estudio en el caso de los niños, niñas y adolescentes. En el contenido encontramos, primero, la estructura metodológica de la investigación; segundo, el derecho fundamental a la muerte digna en Colombia; tercero, el acceso al proceso médico de eutanasia en Colombia y algunos avances a nivel Latinoamérica; cuarto, el derecho fundamental a la muerte digna en el caso de los niños, niñas y adolescentes desde un análisis jurisprudencial; 5 y 6 conclusiones y hallazgos, 5 conclusiones y hallazgos, 6 referencias y 7 algunos agradecimientos especiales. Bueno, empezando con el desarrollo de la ponencia, respecto a la estructura metodológica, el artículo adopta un enfoque cualitativo a través de la hermenéutica jurídico-social.
La hermenéutica jurídico-social es una metodología que responde a las necesidades de comprender en profundidad el contenido de las decisiones jurisprudenciales y normativas. También evalúa críticamente sus fundamentos jurídicos y sus implicaciones éticas. Esta metodología nos permite ir más allá de la simple descripción normativa o de una lectura superficial de la norma y de la jurisprudencia, ya que posibilita un análisis profundo del sentido de las decisiones jurisprudenciales y legales. Según el autor Javier Hernández Manríquez, abro comillas, el ejercicio hermenéutico de la interpretación de la norma jurídica, aunque exige bases teóricas, no se queda ahí, sino que llega al plano de lo práctico, dirige en sentido a su aplicación y justificación, con lo cual afecta directamente la esfera jurídica de las personas, sus bienes, derechos, obligaciones e incluso sus libertades. Según este mismo autor, la hermenéutica jurídico-social se presenta como la teoría general de la interpretación de las normas con base en las condiciones humanas y en el contexto y los países en los que se aplica. Para Hernández Manríquez, la hermenéutica jurídico-social tiene tres importantes características. Primero, es antipositiva, ya que considera que el derecho es una práctica social que va mucho más allá de la función legislativa, es decir, que la norma debe ser analizada desde la interpretación, pasando a la argumentación y, por último, su futura aplicación. Segundo, la comprensión de una norma jurídica no se encuentra de forma exclusiva en su articulado o en su manifestación textual, sino que se da respecto al contexto, la cultura y el país específico de su aplicación. Y tercero, la interpretación jurídica desde el punto de vista hermenéutico no se presenta de forma lineal, sino en forma circular, como un proceso constante entre el texto normativo, los destinatarios de la norma, el contexto y el intérprete, que en este caso serían los operadores del derecho. Muy bien. Ahora pasando al contenido de la investigación, vamos a empezar por el derecho fundamental a la muerte digna en Colombia. Es importante hacer una anotación y es que los precedentes judiciales de las altas cortes, principalmente de la Corte Constitucional, son los que han permitido que en Colombia se dé esta discusión respecto a de qué forma la vida puede llegar a su fin de forma premeditada, dependiendo única y expresamente de la voluntad de la autonomía de la voluntad de la persona como dueño de su vida o a través de una voluntad expresada por algún tutor o representante legal, según casos específicos de incapacidad de manifestar su intención. La muerte digna entonces se ha vuelto en Colombia una problemática social, adquiriendo, según Correa y Salazar, una presencia sostenida en la agenda mediática nacional y latinoamericana, lo que ha ayudado a consolidar su lugar como un asunto de interés público. La evolución jurisprudencial del derecho a morir dignamente en Colombia, a través de la Corte Constitucional, ha estado estrechamente relacionada con la concepción de la eutanasia desde la esfera del derecho penal, en contraposición con la esfera del derecho constitucional. Encontramos entonces la primera sentencia hito que da el inicio a esta línea jurisprudencial, que es la sentencia C-239 de 1997 del magistrado Carlos Gaviria Díaz. Allí, la Corte despenaliza la eutanasia, que en su momento se contenía en el artículo 306 del Decreto 100 de 1980, bajo tres requisitos. Primero, que exista una enfermedad terminal. Segundo, que se tenga un sufrimiento incompatible con la idea de dignidad. Y tercero, que sea realizado por un médico. También se reconoció en esta sentencia el consentimiento informado y la autonomía como elementos centrales de la muerte digna. Y 3 años después se expidió un nuevo Código Penal, que es la Ley 599 del 2000, en donde se reafirma este delito de homicidio por piedad en el artículo 106, pero con la excepcionalidad de lo contenido en la sentencia de la Corte. Se mantiene entonces el debate sobre el consentimiento y la autonomía en el final de la vida. Pasamos a la sentencia T970-2014. 17 años después, la Corte Constitucional reconoce que el derecho a la muerte digna es un derecho fundamental, autónomo y complejo. Define los sujetos pasivos, activos y la acción. El sujeto pasivo sería el sistema de salud, el sujeto activo sería el paciente y la acción sería el procedimiento médico. También la Corte reconoce que la voluntad puede manifestarse de forma formal e informal, previo o posterior a la enfermedad o al accidente. Pasamos entonces a la sentencia C-233 de 2021, una importante sentencia que genera un cambio de precedente respecto al acceso a la muerte digna. Esta sentencia elimina el requisito de que se esté en una fase terminal, elimina el requisito de que se encuentre en una enfermedad terminal y en una situación de agonía para acceder a la eutanasia, y cambia los presupuestos a que ahora se debe tener es una enfermedad grave e incurable más un sufrimiento intenso, sufrimiento basado en 2 criterios: el objetivo, que es el médico, cuánto duele una enfermedad, cuánto duele un cáncer, cuánto duele una ELA, y el subjetivo, que es cuánto duele la enfermedad según el padecimiento moral y espiritual, desde lo personal. La Corte reconoce la existencia de estas 2 dimensiones del sufrimiento, pero establece una primacía de la dimensión subjetiva del dolor.
Es decir, en caso pues como de una situación problemática entre el médico y el paciente, siempre tiene que prevalecer la dimensión subjetiva del dolor. También encontramos la sentencia C-164 del 2022, que también es muy importante ya que despenaliza el artículo 107 del Código Penal y permite que Colombia sea uno de los pocos países que despenaliza la asistencia médica al suicidio, siempre que se cuente con consentimiento informado y con unas condiciones clínicas graves. Y amplía la dimensión entonces del derecho a la muerte digna, que en Colombia tenemos 3 dimensiones: los cuidados paliativos, la adecuación del esfuerzo terapéutico y la muerte médicamente asistida, que comprende la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Pasamos entonces al segundo apartado, que es el acceso al proceso médico de eutanasia como derecho fundamental a la muerte digna y algunos avances en Latinoamérica. Y encontramos que el derecho fundamental a la muerte digna en Colombia ha sido una construcción jurídica, social y cultural que ha evolucionado en el transcurso de las últimas décadas gracias a los precedentes de la Corte Constitucional ante la ausencia de una ley expedida por el Congreso, también gracias a las resoluciones administrativas, pero principalmente gracias a la movilización social y académica liderada por organizaciones como DESLAB, la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, la Clínica Jurídica de la Salud y el Derecho a Morir Dignamente, a la cual pertenezco, de la Universidad Cooperativa de Colombia, y entre otras organizaciones que han documentado, litigado y visibilizado las barreras que enfrentan los colombianos todavía al intentar ejercer el derecho a la muerte digna. Voy a pasar entonces rápidamente por la regulación administrativa del derecho a morir dignamente. Antes estaba la resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, que fue creado gracias al exhorto de la Corte Constitucional en la sentencia T 970 del 2014. Esta resolución es importante porque crea los comités científicos interdisciplinarios, que son los que deciden si tú cumples con los requisitos o no para acceder a la eutanasia, y define criterios clínicos como la enfermedad terminal y principios como la autonomía, la celeridad y la imparcialidad. Encontramos la resolución 825-2018, que regula el acceso a la eutanasia a niños, niñas y adolescentes, tras la sentencia T544-2017, a la cual voy a profundizar más adelante. Esta resolución también reconoce la autonomía progresiva de los niños y los adolescentes según su grupo etario y su comprensión del concepto de muerte y sus implicaciones. Establece una concurrencia obligatoria de los padres entre los 6 a los 14 años, es decir, que de los 14 a los 17 años solo se necesita una mera comunicación de quien ejerce la patria potestad, y establece que queda prohibida la eutanasia para menores de 6 años y de forma excepcional entre los 6 y los 12. También esta resolución regula el cuidado paliativo pediátrico como un derecho fundamental. Y pasamos a la resolución 971 de 2021. Esta resolución sustituye la resolución 1216 de 2015, que ya está derogada, y recopila y actualiza requisitos. Se crea el sistema de reporte de solicitudes de eutanasia, en donde los médicos tienen que hacer un constante reporte desde que llega la solicitud hasta que se practica o no la eutanasia. Y es necesario mencionar de que, a pesar de que esta regulación es la reglamentación vigente que rodea el proceso médico de eutanasia, su articulado aún cuenta con el requisito de terminalidad, ya que esta resolución fue expedida antes de que se publicara la sentencia C-233 de 2021. Por ello, la correcta aplicación de esta resolución va en complemento con el precedente de la Corte Constitucional, ya que, por ejemplo, yo pertenezco a la Clínica Jurídica de la Salud. Allí acompañamos y defendemos desde lo jurídico a quienes solicitan la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, y una de las barreras que más hemos podido identificar corresponde a que los operadores de salud desconocen esta imprecisión de la resolución 971 y desconoce que se tiene que leer en complemento con la sentencia, y constantemente rechazan la solicitud con base a este requisito de terminalidad que ya está obsoleto por la jurisprudencia colombiana. Voy a mencionar un caso muy emblemático, que es el caso de Marta Sepúlveda del año 2021, mujer diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que accedió a la eutanasia tras una batalla legal contra su IPS. Este caso es muy triste, bueno, es muy representativo, pero muy triste, porque evidencia todavía la negligencia y la indolencia de los operadores de salud, ya que Marta Sepúlveda presenta la solicitud a la eutanasia, se la conceden ya que existía este precedente en el que se eliminaba el requisito de terminalidad, pero tan solo 36 horas antes de que se llevara a cabo el proceso, sin ninguna justificación, se lo cancela. Por lo cual, el juzgado civil de Medellín, después de esta batalla legal, ordena practicar el procedimiento C-233 de 2021. En los avances internacionales encontramos que Uruguay en el 2025 se convierte en el primer país latinoamericano en aprobar la ley de muerte digna, una lucha liderada por mujeres como Florencia Salgueiro, la hija de Pablo Salgueiro, quien murió por ELA, y Beatriz Gelos, una mujer de 71 años, diagnosticada también con ELA.
En México encontramos el caso de Samara Martínez, quien tiene una enfermedad renal crónica en estado terminal que la obliga a estar conectada a un aparato de diálisis 10 horas al día. Samara ha convertido sus redes sociales en un activismo social por la muerte digna a través de la página change.org. Ha impulsado el proyecto Ley Trasciende en México, el cual ya acumula más de 17,000 firmas. En Perú, en el 2024, encontramos el caso de Ana Estrada, una mujer que sufría polimostiosis, bueno, es una enfermedad huérfana, que después de años de lucha y de haber creado un movimiento a través de un blog que se llamaba Ana Busca la Muerte Digna, logró ser la primera mujer en Perú que la Corte Suprema de Lima le autoriza la eutanasia sin consecuencias penales. Pasamos entonces al último apartado, que es el derecho fundamental a la muerte digna en el caso de los niños, niñas y adolescentes. En este último capítulo de mi investigación se analiza el acceso al procedimiento médico de eutanasia en los niños y los adolescentes con el propósito de identificar cómo el ordenamiento jurídico colombiano ha abordado esta problemática desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos. A partir entonces de las decisiones de la Corte Constitucional, se examinan criterios que han orientado la interpretación del derecho a la muerte digna en los menores de 18 años, así como algunos desafíos que persisten en su implementación. Encontramos entonces que esto es una innovación constitucional, ya que el debate de la muerte digna en niños y adolescentes es álgida y plantea retos en el reconocimiento de los derechos como la libertad individual, la autonomía de la voluntad, el libre desarrollo de la personalidad, la participación y la solidaridad. Pasamos entonces a la sentencia T544-2017 de la Corte Constitucional, que es una sentencia histórica ya que convierte a Colombia en uno de los pocos países en el mundo en legalizar el acceso a la eutanasia para niños y adolescentes. Este es el caso de Francisco, un adolescente que padecía parálisis cerebral y entre otras graves enfermedades que lo hacían ser oxígeno dependiente. Francisco, según sus padres, experimentaba un gran sufrimiento reflejado en gritos y gemidos de dolor. Aparte que la EPS le suspende el oxígeno de forma arbitraria y sus medicamentos, y tras de eso le niega el acceso a la eutanasia solicitado por sus padres, ya que en ese momento la regulación existente, que era la resolución 1216, solo contemplaba el proceso médico para mayores de edad. Para la Corte Constitucional, la EPS, con su omisión, vulnera derechos y principios contemplados en la Convención Internacional por los Derechos del Niño de 1989, prolongó el sufrimiento de Francisco y constituyó un trato cruel e inhumano al descartar de facto a los menores de 18 años del acceso a la muerte digna. En esta sentencia se exhorta al Ministerio de Salud a regular dicho procedimiento, que de ahí sale la resolución 825-2018. Se incorpora el derecho comparado con países como Bélgica y Holanda. Bélgica permite la eutanasia en menores de 18 años sin límite de edad, con los requisitos de que se tenga capacidad de decisión, evaluación psicológica y consentimiento de los padres. Y Holanda permite la eutanasia en adolescentes de 12 a 17 años con una capacidad mental comprobada y con un consentimiento de los padres desde los 12 hasta los 15 años y una participación desde los 16 hasta los 17. Bueno, respecto a la capacidad de decisión de los niños y adolescentes en procedimientos médicos, me gustaría mencionar la sentencia T083-2021, que es el caso de un adolescente testigo de Jehová con leucemia que se niega a recibir transfusión de sangre y sus principales 4 componentes. Para la Corte, la dignidad humana y el interés superior de los niños y los adolescentes implica decidir y participar sobre tratamientos médicos, teniendo en cuenta que su autonomía se desarrolla progresivamente, pasando de tener cero autonomía cuando eres un recién nacido hasta una autonomía casi plena para los adolescentes según su nivel de desarrollo. Para la Corte también, los adolescentes tienen una capacidad relativa, que implica una participación en sus decisiones con una concurrencia de sus padres. Y pasamos a la última sentencia que voy a mencionar, que es la sentencia T057-2025, el caso de Mateo, un adolescente con discapacidad intelectual severa desarrollado por una hipoxia cerebral, quien también sufre de convulsiones y diferentes padecimientos médicos. La EPS niega la solicitud instaurada por Teresa, su madre, por una exclusión expresa en la norma, específicamente en la resolución 825 en su artículo 3. Para la Corte, sin embargo, a pesar de que la resolución contenía esta exclusión de la eutanasia para niños y adolescentes con discapacidad intelectual, esta misma Corte sostiene que en casos de vulneración de derechos evidente, principalmente con sujetos de especial protección, es necesario que el juez inaplique una norma que va en contravía de la Constitución. Respecto al consentimiento sustituto en el acceso a la eutanasia, la Corte también recuerda que el consentimiento puede ser sustituto, es decir, manifestado por otra persona cuando el paciente se encuentra en imposibilidad fáctica de comunicarlo, con el objetivo de que no se prolongue su sufrimiento, pero siempre que se verifiquen 2 componentes. Uno, que existan condiciones para determinar cuál sería la posición de la persona respecto a la muerte digna, y 2, si se tienen contratos o manifestaciones de voluntad anticipada.
Para la Corte, en esta sentencia se debe reconocer el consentimiento sustituto bajo estándares de la Convención de las Personas la Convención para las Personas con Discapacidad. Es decir, que en los casos en los que las personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y adultos se encuentren en imposibilidad para manifestar su voluntad, es necesario que se aplique un criterio de la mejor interpretación de voluntad y de las preferencias, y no una persona, ya que esto podría tener graves consecuencias, como lo denunciado por colectivos de personas con discapacidad, como una nueva eugenesia y un exterminio de personas con discapacidad por una concepción capacitista. Bueno, concluye la Corte que la EPS debió activar los procedimientos alternativos para Mateo, como los cuidados paliativos, la adecuación del esfuerzo terapéutico, al evidenciar que Mateo pues, no tenía forma de expresar su voluntad y que debido a que tenía una discapacidad intelectual desde su nacimiento, en este caso era imposible determinar la mejor interpretación de sus preferencias. Por último, pasamos a las conclusiones y los hallazgos. Voy a ir rápidamente para no extenderme. Encuentro pues que en Colombia, a pesar de que la protección del derecho fundamental a la muerte digna ha sido posible gracias a estas articulaciones entre la jurisprudencia, la reglamentación y la movilización social de particulares, fundaciones y clínicas jurídicas, pese a estos avances en torno al reconocimiento de la autonomía de la voluntad, los pacientes aún enfrentan obstáculos prácticos para acceder de manera efectiva a este derecho. Entre las principales dificultades, por ejemplo, yo que estoy en la clínica jurídica, encontramos, por ejemplo, el desconocimiento generalizado de la normativa y de sus actualizaciones, la falta de infraestructura y de rutas claras de atención, la persistencia de creencias personales que absolutizan la vida y que limitan la posibilidad de que el médico ejerza la compasión sobre un paciente que le ruega que quiere terminar su vida en condiciones de dignidad. Y también el informe más reciente de la organización de SLAC, titulado de muerte lenta 3, identifica otras barreras estructurales como el uso indebido de la objeción de conciencia por parte de los operadores de salud, la falta de formación y el desconocimiento de los documentos de voluntad anticipada y la exclusión de personas extranjeras residentes en Colombia. También en este mismo informe se constata que entre 2015 y 2024 el sistema de reporte de solicitudes de eutanasia registró más de 1.200 procedimientos en el país, que es un incremento sostenido a lo largo de los años. De estas solicitudes, el 53% vino de mujeres y el 47% de hombres, que esto refleja un acceso relativamente equilibrado por temas de género, pero en el 78% de los procedimientos se concentraron en ciudades principales como Medellín, Bogotá y Pereira, lo que evidencia una marcada desigualdad territorial. Además, el 65% de los casos están asociados a diagnósticos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas como la ELA y el EPOC. Como conclusión, encontré que la jurisprudencia ha reafirmado en sus sentencias que los niños, niñas y adolescentes son titulares del derecho a morir dignamente. Por esto, los operadores de salud deben continuar garantizando que tanto ellos como su familia reciban información clara y acceso a todas las alternativas que integran este derecho, incluyendo los cuidados paliativos y la adecuación del esfuerzo terapéutico. También la Corte reconoce la autonomía progresiva de los menores de 18 años y la necesidad de que se incorporen apoyos específicos en caso de discapacidad para la toma de decisiones de los niños y los adolescentes. Y también, en conclusión, las barreras normativas y administrativas no pueden desconocer los derechos fundamentales ganados por las luchas populares adquiridos por vía jurisprudencial, ya que en materia del derecho a la muerte digna, un avance clave consiste en superar estos enfoques capacitistas y garantizar decisiones basadas en la dignidad, la voluntad y las preferencias de cada persona al final de la vida. Muchas gracias. Quiero hacer unos agradecimientos especiales a la Clínica Jurídica de la Salud y el Derecho a Morir Dignamente. También quiero agradecer al Semillero de Derecho de Familia y, ay, no, siempre se me olvida el otro. Y, bueno, no, y me asesora Paula Andrea Pérez Reyes. Muchas gracias. Semillero, transformación de conflictos, perdón. Bueno, muchísimas gracias Valeria por compartirnos estos hallazgos de tu investigación. Vamos ahorita a abrir los micrófonos para que quienes quieran hacer alguna intervención o alguna pregunta. Hola. Hola María. Bueno, Mile, yo entonces me animo, pues dado que las personas de la sala no, muchas felicitaciones, Valeria. Creo que es una investigación muy, muy exhaustiva.
Entonces, no, lo único que quisiera saber de manera muy rápida es que tú habías anunciado que te interesaba mirar, tenías como estrategia de investigación la hermenéutica jurídico-social, entonces nos hiciste toda esta reconstrucción, entonces un poco entendí que ibas a aplicar como esta hermenéutica a las sentencias de la Corte, entonces si de pronto nos pudieras contar un poco en aplicación de esa estrategia de investigación, ¿qué fue lo que encontraste? Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, a través de la implementación de la hermenéutica jurídico-social, que como les comentaba es una estrategia en la que se lee a profundidad estas decisiones jurisprudenciales, lo que yo hice fue, pues primero hacer una línea jurisprudencial del acceso a la eutanasia, primero sobre los adultos, ya que el de los niños pues apenas llegó en el año 2017. Entonces, empecé por hacer un análisis a profundidad de los contenidos de la sentencia, que a pesar de que ya había leído esta sentencia diferentes veces y muchas veces, por ejemplo, en el pregrado, lo que quise hacer fue como un análisis profundo como de las implicaciones éticas y como de la construcción ética que hacen los magistrados de la Corte para poder llegar a estas discusiones, ya que dentro de las sentencias se incorporan a diferentes grupos sociales, fundaciones, clínicas jurídicas, en donde lo que la Corte hace es llamar a que se dé una concepción sobre la dignidad humana, sobre la vida, sobre la muerte digna, sobre la capacidad de tomar decisiones, también sobre la discapacidad. Entonces, los resultados que pude tener fue que al leer estas sentencias a través de la hermenéutica jurídico-social, me pude dar cuenta que la eutanasia y en la Corte Constitucional definitivamente como que responde a estas necesidades de las luchas sociales de tanto personas como colectivos, como que la Corte llega a profundizar en la vida de estas personas, en su padecimiento, en su futuro y en sus luchas, también en la implicación ética que tiene autorizar en Colombia que alguien pueda acceder a la eutanasia. Las personas más conservadoras dirían que eso es legalizar el homicidio. Entonces, gracias a esa análisis a profundidad con la hermenéutica, pude llegar a la conclusión de que existen todavía pues estas barreras sociales principalmente y lastimosamente por los operadores de salud, ya que a pesar de que la Corte Constitucional hace un exhaustivo recuento y una buena argumentación respecto a cómo la eutanasia protege la dignidad humana, pues las normas y las leyes no están desconectadas de la realidad como se pretende en la hermenéutica jurídica, sino que va más allá de su aplicación. Y ya cuando vamos a la aplicación nos podemos encontrar todavía estas barreras que dependen más que de la ley, de las apreciaciones personales de los médicos, de las opiniones de la sociedad, de la falta de infraestructura, y de allí, pues como de este análisis, fue que pude sacar como este tema de las barreras todavía que se presentan, y que si se presentan barreras para el acceso a la eutanasia en adultos, pues en los niños sí que más, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en este mismo de muerte lenta 3 en este informe de SLAP, apenas se notifican unas 3 o 2 eutanasias en los últimos 2 años, en los últimos 5 años de niños y adolescentes. Entonces, esos fueron como los resultados que yo pude tener, como un análisis profundo, no de que la norma y la jurisprudencia existe porque sí, sino que porque tiene unas implicaciones éticas en la cultura, en la teoría general del derecho y el derecho constitucional, y ya en contraposición con la realidad, pues encontramos unas barreras diferentes que chocan como con estos pensamientos de la moral. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por compartirnos tu investigación. Ahorita vamos a darle la palabra para ir cerrando, porque nos quedan dos intervenciones más, a David Nicolai Moreno. Él es estudiante de la maestría en Derecho y Sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador y nos va a compartir un poco sus reflexiones sobre el acceso efectivo a la educación pública para personas con TEA, contraste crítico entre el Ecuador y Colombia. Sí, Nicolai, ¿me escuchas? Sí, dame un segundito. ¿Cómo están? Muy buen día. Buenas Eh, noches. tengo una pequeña presentación, no sé si Ujú. por respeto al Sí, tiempo de dale. todos prefieren que les haga un diálogo, que al final es la base del coloquio, no sé cómo prefieres, Mile.
Como tú gustes, siempre que trates como de acotarte al tiempo establecido para que no Creo nos que va a ser pasemos del tiempo que mejor, hemos programado, ¿sí? Entonces creo que va tienes a ser 15 mejor el minutos. diálogo. Vale. Muy buen día con todos. Me presento, como justo dijo Mile, soy Nicolás Moreno. Mi estudio y gran parte de mi estudio actualmente hace enfoque en el tema TEA por motivos personales. Aparte, me diagnosticaron TEA este año. Entonces, saber que toda la vida lo tuve y se diagnostica ahora te crea una base de análisis muy fuerte para buscar el entendimiento del por qué y que esto no se repita. Y que si se repite el sesgo, el daño o la afectación sea mínimo. O sea, no puedo decir que no exista, pero que sea el mínimo viable. En ese contexto, estaba haciendo comparativas en varios lugares, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, y en el contexto de Ecuador y Colombia, ambos países tienen manuales de manejo de lo que es TEA. Tienen un manual de manejo dentro de lo que el área de salud como institución ha institucionalizado y, y en teoría se debería cubrir. Realmente, que esto se cubra por muchos factores en Latinoamérica es complicado y uno de estos es tanto el acceso a la capacitación adecuada del área respectiva como del capital, del tema económico. Es complicado financiar la cantidad de especialistas en la educación que se necesitan desde escuela hasta universidad para alumnos TEA. En la actualidad, el manual internacional del DM5 dice que debe ser un profesor específico por un máximo de 2 alumnos TEA, fuera del tutor. Entonces es muy complicado llegar a ese punto. Financieramente que el Estado lo cubra y que el sistema de educación pueda mantener los espacios, la infraestructura, etcétera, es muy delicado. En este aspecto, lo que sí les voy a pasar, dame un segundito, permíteme compartir. Vamos a ir directo a una tabla comparativa de normas en la que, vamos, vale, vamos a hacer la tabla comparativa. Desde el tema médico rehabilitador, es en Ecuador lo que se ha manejado, es el que ha logrado que el derecho se maneje o tenga una apertura para alineamiento TEA. Y en Colombia de lo que pude investigar es un tema social, es un tema de manejo social por buscar equidad en los derechos. La herramienta en Ecuador es DIAC, la herramienta en Colombia es APIAR. En tema apoyo, justo como les decía, para Ecuador es complicado que haya un maestro sombra privado que debe salir del bolsillo de los padres, de la economía de la familia, para que en la educación pública tengas un acompañante que colabore con el docente y que con esto pueda generar el aprendizaje necesario del alumno con necesidades especiales o específicas. En Colombia es del docente institucional, pero también de lo que pudimos investigar, también se complica por el tema de que esto equivale a que debe haber docente especializado en el área y no todos lo son. Uno de los puntos de esto va a ser la evaluación. Aquí en Ecuador debe ser externa, no hay incluso actualmente los, eh, las baterías que se hacen a nivel de, de la Organización Mundial de la Salud para poder verificar que un alumno tiene algún tipo de trastorno autista es, es externa, es el ADIR y el A22. Estos dos tipos de baterías que son a nivel mundial utilizados, Ecuador en el servicio público no lo tiene. Y una de las personas que está intentando implementar es la doctora Vanessa Santín, que es la persona que en su momento fue profesora de la Universidad Andina y que actualmente es la única voz realmente escuchada y validada para tratar este tema en todo el Ecuador. Ni siquiera a través de pedido de ella y varios pedidos que los pudo hacer, se ha logrado que en Ecuador estas dos baterías se puedan implementar dentro del Ministerio de Salud para realmente el diagnóstico adecuado y con esto el acceso a la educación correcta. En Colombia, quien lo maneja es desde la parte interna del colegio, pero tampoco hay un A2 y un ADIR dentro de lo que es el sistema de educación pública en Colombia.
La gran diferencia es costos. En nuestro país, desde un salario básico o por horas que rondea de 300 a 500 dólares mensuales, vuelta en Colombia no hay el costo para esto, el Estado lo debería cubrir. Una de las diferencias muy grandes que se puede manejar ahí es el tema desde dónde nació el enfoque. En Ecuador tuvo que nacer desde el área médica rehabilitadora, desde el área de conocimiento médico, pero en Colombia nació de una perspectiva social, una perspectiva de igualdad, de justicia, de equidad. El rato que hacen eso, no solo generas que la norma esté generada, o sea, no solo pides o desarrollas una norma para que se genere, logras hacer que aparte de que se genere la norma, se genere el manual de uso, se institucionalice. Ese es un paso muy amplio para poder crear una relativa solución. Y estas son las conclusiones que pudimos hacer junto con mi equipo de investigación, que era la deserción escolar. Muchos alumnos con tema TEA terminan, y otras neurodivergencias, pero específico en tema TEA, terminan saliendo de lo que es el método común de educación y cuando hay la oportunidad financiera, por experiencia con mi hijo, terminas buscando una institución que pueda cubrir esto, lo cual incrementa totalmente los gastos del hogar, pero cuando no lo hay, terminas fuera del ente educativo, terminas sin una educación adecuada o con educación en casa si es que lo logras, si es que tu familia o si es que tu núcleo familiar y tu entorno pudo darte educación. No siempre adecuada, no siempre académica, muchas veces cultural, que no es que se desvalore, pero sí le limita mucho cómo una persona con TEA puede sobresalir, puede sobrellevarlo, entendiendo que el TEA tiene bueno, tres líneas diferentes, ¿no? Y que dentro de estas tres líneas diferentes o tres grados distintos existen varias o muchas variaciones. Estas muchas variaciones pueden generar desde capacidades en el límite inferior o inferior al límite superior o superior. Una de estas es de límite superior, se denomina Asperger y es una gran complicación en ambos países, pero mucho más en Ecuador. El- Lastimosamente Ecuador está muy retrasado en la línea, Colombia tiene un lineamiento muy fuerte en lo que es Asperger con capacidades superiores. Entonces, en la educación con límites superiores, Colombia tiene una apertura más amplia. Las personas que tengan capacidades superiores en Colombia tienen incluso desde eh, convenios OEA y convenios con Estados Unidos, tienen acceso a otro tipo de becas y otro tipo de educación, convenios que Ecuador todavía no los tiene. La deserción, la tasa aumenta, muchas veces en la escuela se mantiene, es muy baja, pero a partir de secundario o bachillerato, como se denomina en Ecuador, la tasa de TEA aumenta considerablemente. La deserción por TEA, una por diagnóstico y dos por decepción. Muchas veces es más complicado entender a un adolescente que está solicitando ayuda porque no encaja o desde su perspectiva él no encaja en la sociabilización del colegio y termina desertando de forma voluntaria e independiente a que un niño lo pueda hacer. El niño independientemente está en una formación en la que tiene que seguir la normativa de sus padres y no llega a esa perspectiva o ese punto de rebeldía de me estoy lastimando, prefiero no hacerlo. En Ecuador, las adaptaciones curriculares, como les comentaba, se usa adaptaciones de tipo grado 3, pero la adaptación de tipo grado 3 es una adaptación total y no todos los alumnos o todas las personas TEA la necesitan. Muchas veces se usa este como un borde general, como abordemos a todos dentro del mismo enfoque, pero no lo parametriza dentro de que no puedo hacer eso. Cada alumno o cada persona TEA tiene una capacidad adecuada, una adaptación adecuada y una sociabilización diferente. Esta forma de sociabilizar es lo que se complica a una persona TEA el poder entender muchas veces de la forma en la que el resto lo hacen o no solo el poder entender, sino el poder demostrar que entendí, el poder aclarar que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con algo. Una de las ventajas que tiene Colombia en la comparativa es el modelo inclusivo. El PIAR genera desde el inicio de la educación e incluso previamente competencias flexivas, entonces genera que el estudiante y el docente junto con su familia pueden generar un entorno académico independiente para esta persona
basados con mucha ayuda del tema familiar, que muchas veces se complica cuando son hogares monoparentales o, o otro tipo de familias, pero igual lo tiene. Tiene esa flexibilidad para decir, este es tu entorno, cómo genero contigo el desarrollo correcto. Y le dan la apertura a la educación para que no haya esta deserción continua o esta deserción tardía, ¿vale? En Ecuador las redes especializadas no existe, la verdad, lo digo por experiencia, se ha estado luchando mucho. Al presidente del Comité de Padres de Personas con TEA es un gran abogado también y llevan una lucha constante buscando cómo se genera un acceso educado, pero un acceso adecuado. Pero lastimosamente, las escuelas especializadas financieramente en Ecuador, por lo menos en la capital, son muy pocas, son excesivamente pocas y no están realmente especializadas. Simplemente intentan cumplir con, con necesidades específicas, pero no están al acceso de todos. Y tienen un límite de alumnos también que hace que las familias que no tienen la capacidad financiera o la ubicación estratégica no puedan acceder a este tipo de educación y limita el acceso a un estudiante que no, o a una familia que no pueda cubrir con estas no obligaciones académicas personales, pero sí estatales, a esta obligación estatal de generar educación para todos, tomando en cuenta que nuestra constitución es garantista, no se genera esta garantía de la educación específicamente para todos. Y uno de los grupos eh, no históricamente, porque no hay una estadística de los últimos 40 años para decirlo, pero uno de los grupos que sí se ha podido demostrar que no tiene y que está siendo vulnerado constantemente del grupo TEA. ¿Por qué? Porque primero estamos muy tardíos en investigaciones en comparación a nuestro hermano vecino Colombia. Segundo, como les comentaba, el hecho de que nazca la implementación desde un carácter médico es útil, pero el hecho de que nazca desde un carácter social hace que se entienda y la misma rebeldía social, valga la redundancia, sociabilice al resto de personas no TEA para que pueda abrir su mente y entender que esta neurodivergencia muchas veces puede ser limitaciones, muchas veces no, pero no te limita en derecho. Eso técnicamente es el breve resumen por respeto a tiempo de todos. Me encantaría, si es que alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, poder resolverla y poder comentarla. Y le deseo la palabra a Mile. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicolai. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo como, pues también como alguna inquietud y es, bueno, tomando en cuenta que, pues, el TEA, bueno, se trata justamente de un espectro muy amplio, ¿no? ¿Cómo consideras, ¿no? Que podría, digamos, en la creación de ciertos estándares, ¿no? No generar antes criterios discriminatorios, ¿no? Digamos, de encasillamiento, ¿no? Digamos, de las personas, eh, si no se tiene en cuenta, digamos, que el TEA es un espectro pues muy, muy amplio, ¿no? Y tal vez difícil de caracterizar. Entonces, como en términos jurídicos, ¿no? En la creación, digamos, de estos lineamientos o estándares o indicadores, ¿no? No se genera un efecto contraproducente. Eso, por un lado. Y por el otro, bueno, pues yo también soy de nacionalidad colombiana y mi madre es educadora. Y tal vez uno de los obstáculos más grandes, ¿no? Que se percibe en este modelo que se llama inclusivo, ¿no? Que tú mencionas, es justamente los retrasos que hay por parte de la administración pública en favorecer o en facilitar, digamos, recursos básicos, ¿no? Como acompañamiento psicológico, ¿no? Que en términos, digamos, de la práctica ya, digamos, de cómo se opera en términos de la contratación estatal. Por ejemplo, el apoyo psicológico llega 4 meses después de que se ha iniciado el periodo escolar o cuando hay personas que tienen alguna discapacidad o una diversidad funcional en términos de lenguaje. Entonces, un intérprete pues también llega 5 meses después de haberse iniciado el periodo escolar y eso genera, en lugar de una propuesta, digamos, de inclusión, antes, pues, límites, ¿no? O barreras para el acceso material a la educación. Como que esos elementos nada más. Vale, te respondo vamos ahora, te respondo la primera. Respecto a cómo no encasillar cuando un espectro tan alto es independientemente la dimensión del espectro, no haría falta encasillar. Suena complicado, pero no hace falta poner a un alumno en una esquina para decirle tú hazme esto.
Hace falta ver el lineamiento desde el principio y entender cómo el alumno o la persona puede adquirir conocimiento y resolver los problemas y a partir de eso generar el modelo de educación para él. Para un educador es mucho más complicado el trabajo. Desde la parte de vista justo de tu señora madre, como comentabas, es mucho más complicado de vista porque tiene que tener, me invento, en educación pública en Ecuador, 35 alumnos en el mejor de los casos, sin ningún tipo de neurodivergencias, y 5 alumnos con necesidades específicas. Entonces tiene que dividir su trabajo en 35, eh, en un porcentaje para 35 alumnos sin ningún tipo de necesidad específica y aparte dividir su trabajo en 5 grupos más para cada uno de ellos. Entonces, desde ahí, el no encasillar es como no generar un trabajo general para las 5 personas que tienen estas necesidades específicas, sino para cada uno de ellos en el aspecto académico y buscar que en la sociabilización académica junto con sus compañeros pueda generar los trabajos en equipo y grupo. Te lo comento y esto no solo por tema jurídico investigativo, sino por experiencia personal de mi hijo en donde actualmente estudia en comparación a donde estudiaba. Él estaba en educación privada, pero ahora pasó a educación personalizada de 10 a 1, 15 a 1. Y en el mismo grado hay 3 personas con autismo, grado 3, grado 2 y mi pequeño con grado 1. Entonces, ¿cómo se lo maneja? Tal como te lo indico. La profesora tiene mucho trabajo, la docente tiene mucho trabajo porque tiene que crear una malla para cada uno de ellos, hacer el trabajo individual con cada uno de ellos, pero hacer trabajos grupales donde se maneje tanto la forma de educación general como la de necesidad especial dentro del mismo grupo. Y esto, la ventaja que tiene la educación donde está Martín es que quien está a cargo del colegio, quien es el rector del colegio, fue ministro de Educación. Entonces, él lo maneja de una normativa interna, esperando que algún día la normativa pase de un reglamento, perdón, interno a una normativa académica y posteriormente ojalá sea algún día dentro de una ley. Entonces, él está generando un funcionamiento adecuado para algún día poner de ejemplo y decir, aquí lo creamos, se puede hacer de manera general. Y respecto al segundo punto, ¿me repite solo el contexto de la pregunta? No, o sea, te compartía más bien en términos de la experiencia, las dificultades que hay en la práctica, ¿no? Digamos, de cómo este modelo, digamos, de inclusión, en ocasiones, eh, digamos, por los mismos tiempos de la contratación estatal, se vuelve excluyente, ¿no? Cuando no llegan, digamos, los apoyos de profesionales necesarios para las instituciones públicas, Tienes ¿no? toda la Que razón. hay. Y no Ujú. solo es en la educación pública, lastimosamente, hay educación privada, eh, no voy a dar nombres, pero muy reconocida en Ecuador a nivel nacional, educación privada muy reconocida, que tiene unos parámetros financieros estables, o sea, no son excesivamente altos, pero el rato de generar un modelo de educación para personas no solo para personas con neurodiscapacidades o con necesidades específicas, sino para un estudiante en general, eh, no lo logra. Entonces a nosotros a Martín nos tocó retirarlo de ahí porque incluso teniendo un sistema y teniendo un profesor sombra no funcionó. Mucho más en la educación pública en Ecuador, donde tú ves aulas con 45 o 50 alumnos. ¿Cómo puedes poner a un profesional de la educación a que tenga entendimiento de 45 o 50 mentes y que pueda hacer que los 45 y 50 se desarrollen de la misma manera? La falta de recursos, el tiempo de que la norma funcione, desde mi perspectiva, el que no pueda haber convenios por nuestra norma jurídica específicamente, convenios con fundaciones en el aspecto de donaciones, limita muchísimo en la norma ecuatoriana el que no puedas, un ejemplo, hay un gran empresario acá que es Ernest Kruger, que tiene ya una escuela, tiene ya un colegio y le tocó generar escuela y colegio porque cuando quiso hacer fundaciones para poder decir, mira, yo tengo estos proyectos, puedo hacer que la gente crezca, que los estudiantes vean informática, vean programación, vean negocios y la educación mejore, dijeron, sí, pero nuestra norma no te permite. ¿Qué hizo él? Generar su propia área académica, crear una escuela y crear un colegio donde pueda desarrollar esto. Entonces, el bloqueo no solo es en tiempo y en los profes, sino en la base normativa con la que tenemos que regir la educación en ambos países. Bueno, pues te agradezco mucho. Vamos a ir cerrando para darle paso a nuestra última intervención. Está con nosotros Asdrúbal Granizo, que él es doctorante, ¿no?, de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador y nos va a compartir sus reflexiones sobre necropolítica y diversidad funcional, el derecho como instrumento de resistencia. Te escuchamos, Asdrúbal.
Muy buenos días con todos y con todas. Es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Asdrúbal Granizo, como ya dijo Mile, y soy docente investigador y doctorante de la Universidad Andina Simón Bolívar. Em, Quisiera compartirles una presentación pequeñita que va a guiar brevemente mi exposición. Como ustedes ven, el proyecto de mi tesis se titula Diversidad funcional y necropolítica en el sur global, el derecho como dispositivo de exclusión y resistencia en América Latina. La tesis que deseo defender es que el derecho no solamente es un conjunto de normas bien intencionadas, si se quiere, sino sobre todo una tecnología de poder que organiza la vida eh, y la muerte, ya vamos a ir conversando sobre eso, y que decide quién se encuentra en el centro y quién a los márgenes, ¿no es cierto? Y cómo puede ir el derecho desechando ciertas vidas, en particular cuando hablamos de personas con diversidad funcional. Para esta exposición voy a organizarla en 6 momentos. Primero delimitaré el tema y el problema de investigación. Luego brevemente les contaré los principales referentes teóricos del marco conceptual. Asimismo les contaré los objetivos y la hipótesis para luego adentrarnos en la metodología y terminar con una breve propuesta de lo que podría ser la tesis en su índice, seguida de los aportes esperados y las limitaciones que tiene este trabajo, que logro ver en este trabajo. En cuanto a la delimitación del tema, fíjense, yo creo que el punto de partida es una constatación. Las personas con diversidad funcional no solo enfrentan barreras arquitectónicas o trámites engorrosos, de hecho ya sobre esto se ha escrito mucho y esto es evidente, digamos, sino que son ubicadas una y otra vez en lo que aquí el Mbembe describiría como zonas de no ser, es decir, espacios donde la vida se tolera, pero no se considera plenamente digna. Pensemos en una persona con diversidad funcional, motriz, que vive en un barrio sin rampas, sin transporte accesible, sin apoyo estatal efectivo. Formalmente tiene derechos. En la práctica, su radio de acción se reduce a 4 paredes. Están invisibilizados, están encerrados, al menos acá en el Ecuador, no están viviendo una vida plena. Esa reducción del mundo vital, que es parte del campo de esta tesis, busca interrogarse jurídicamente y delimitar el tema, ¿no? Fíjense, en esta lámina nosotros podemos observar el objeto de la investigación. El objeto de la investigación se ubica en la intersección entre 3 dimensiones. El primero, el derecho, como les decía, no como el conjunto de normas únicamente, sino como una tecnología institucional, discursiva, simbólica. La diversidad funcional, asumida como categoría crítico-política, ojo, no solo como un diagnóstico médico. De ahí que no nos quedemos en personas con discapacidad, sino que utilicemos ya el término diversidad funcional y evidentemente la necropolítica, ¿no? Es decir, las racionalidades que deciden qué vidas merecen ser vividas en plenitud y cuáles pueden ser expuestas a formas de muerte social, como le llama aquí el B, ¿no? Evidentemente la necropolítica en relación directa con la biopolítica de Foucault. Em, Aquí nada más, por el tiempo, quisiera más bien avanzar. En cuanto a la justificación del tema, fíjense, la justificación, yo quisiera centrarla en 3 razones. Primero, las personas con diversidad funcional han sido históricamente invisibilizadas, medicalizadas, instrumentalizadas, tratadas como enfermos, como beneficiarios pasivos de asistencia por parte del Estado o como casos aislados y no como sujetos políticos plenos, ¿sí? Segundo,
porque existe una tensión estructural, creo yo, entre la promesa igualitaria del derecho, constituciones garantistas, convenios internacionales, en fin, y una práctica concreta de exclusión, que se traduce en desempleo, escolarización segregada, como decía Nicolai, institucionalización y evidentemente pobreza, ¿no? Y por último, un tercero, eh, que de acuerdo a la literatura crítica se ha analizado como sistemas jurídicos, como los sistemas jurídicos se construyen sobre un sujeto funcionalmente normado. Es decir, hay un déficit claro en mostrar cómo el propio derecho produce y legitima regímenes de vida precaria o de muerte social. La tesis quiere intervenir precisamente en ese vacío que identifico. Em, Ahora, claro, el tema se puede estudiar desde varias aristas, se puede enfrentar el problema multidisciplinariamente, de hecho esta tesis trata eso, pero para centrarnos y para que ustedes tengan claro desde dónde voy a escribir yo, creo que es importante contarles que el enfoque del trabajo es crítico y por eso felicito estos espacios y agradezco la invitación y además es anticapacitista. Es decir, parte de la idea de que el problema no es el cuerpo diverso, sino que el problema son las estructuras que se han diseñado para un cuerpo estándar o normal, si se quiere. Entonces, claro, el contexto de estudio es América Latina, con énfasis en el caso ecuatoriano, lo que permite leer la diversidad funcional en sociedades marcadas por desigualdad, por colonialidad, por modernización